tal? Bienvenidos a un vídeo más de Vida Sin Límites. Hoy quería hablarles un poco sobre un tema del que ya había hecho un videoclip, que es sobre el tema de la felicidad. Aclarar unos puntos más, dar un poquito más de claridad a este tema. Si yo le dijera, por ejemplo, que cuenten con sus dedos cuántos momentos son felices, cuántos momentos felices han tenido hoy, tal vez podamos contar uno, dos, tres o ninguno. Hay mucha gente que no puede llegar a ni uno. Si le preguntamos a un niño, seguramente podría contar varios. Pero cuando éramos niños era más fácil, de por sí ya éramos felices, porque estamos diseñados en realidad para ser felices. De niño podíamos contar 4, 5, 6 o más, seguramente mucho más de lo que podemos contar ahora. Pero ahora es al revés. Cuando éramos niños estábamos felices y tenía que venir alguien a amargarnos la vida o a amargarnos el día, a darnos alguna orden, a ponernos a hacer deberes o lo que fuese, para complicarnos el día y hacernos infelices. Ahora es al revés. Ahora necesitamos que alguien nos haga felices. Si ustedes piensan cada vez que les ha pasado algo que los ha hecho felices, desde el nacimiento de su primer hijo, cuando consiguieron una meta, cuando lograron recibirse de alguna materia, lo que fuese, sea lo que sea, cuando se compraron el primer coche, saltaron en paracaídas, no sé, cualquier cosa, cualquier momento que los haya hecho felices, ¿dónde lo sintieron? ¿Adentro o afuera? Siempre se siente adentro, la sensación es de adentro. A veces viene por un factor externo, viene por factores externos, pero se siente desde adentro, se crea desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. Digamos que el factor lo que lleva a ese clic en la cabeza es algo externo, pero la sensación se crea desde adentro. Sin importar cuál fuera el disparador, siempre se siente de dentro hacia afuera. Es algo que nace de adentro, no de afuera. Eso es lo que mucha gente no entiende. Si ahora les pregunto que recuerden ese momento de felicidad, es cuando nació su primer hijo, cuando lograron una meta, sea lo que sea, por un momento que piensen en eso, que se centren en esa sensación, en eso lo que sintieron en ese momento, la paz, la tranquilidad, la alegría, la emoción de ese primer hijo o del primer diploma, cuando se independizaron, cuando saltaron en paracaídas, lo que fuese. Si se toman unos minutos para pensar en eso y realmente lo sienten, da alegría. Cuando uno recuerda esos momentos, viene la alegría. Y por ahí se demuestra que la alegría, la felicidad, se construye desde dentro, sin nada externo. Porque cuando estamos pensando esto y nos vuelve la sensación, el generador externo no está. Está todo aquí. Entonces está demostrado y comprobado que se puede generar esa felicidad desde dentro y que siempre se genera desde dentro hacia afuera. En realidad no necesitamos factores externos. Se puede hacer perfectamente desde adentro. Una de las formas es esta, recordar, que es como crear un anclaje positivo en PNL. Se crea recreando eh, momentos en la vida que hemos estado felices, contentos, satisfechos, tranquilos, que nos hemos sentido protegidos muy bien, y se genera un anclaje. Esa sensación viene desde adentro, se crea desde adentro. Esto demuestra que no se necesita ningún factor externo para crearla. Si hay, mejor, pero en realidad no se necesita. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que no entiende que tu cuerpo y mente son cosas externas, no internas. Cuando éramos niños muy pequeños, por ejemplo, ¿cómo fuimos creciendo? ¿Cómo crecimos? Gracias a la comida, gracias a la alimentación, gracias a un montón de factores más, pero la alimentación es básica. O sea que podemos decir que somos lo que comemos. Como que somos un montón de comida. Porque el cuerpo es algo externo, ha ido creciendo por cosas externas también. Tu mente, la mente de cada uno de nosotros, son una gran cantidad de impresiones que hemos reunido desde afuera a través de la vida, sensaciones, emociones, experiencias, todo desde afuera. Todo lo que la mente capta son un montón de impresiones, pero desde afuera, desde algo externo. La forma en que piensas, la forma en que sientes, somos un montón de emociones. Si piensas, por ejemplo, que estás con una persona horrible, es imposible que sientas emociones positivas hacia ella y viceversa. Todo es, toda nuestra mente, nuestro sentir se basa en emociones. Repito, si estamos con una persona que pensamos que es horrible, no podemos cambiar la
emoción. Voy a explicar un poquito más esto que es complicado de entender. Los pensamientos cambian rápido. Si yo les dijese piensen en un árbol, en una playa, en un coche, en un sillón, es fácil ver las imágenes en la mente. Cambian rápido. El pensamiento cambia rápido. Las emociones no. Si yo les dijese ahora que se sintieran felices, al rato tristes, al rato desanimados, las emociones no se cambian así. No se puede, los pensamientos cambian muy rápido. Las emociones no. O sea, la emoción tiene mucho peso. El pensamiento no. Por eso está el problema, que cuando permitimos que un pensamiento se transforme en emoción, es cuando nos estamos complicando bastante la vida. Porque somos demasiado emocionales. Y al no tener inteligencia emocional, a no saber controlar las emociones y no saber qué son, eso es lo que nos complica a diario todo. Desde elecciones de lo que quieren hacer. Pareja, amigos, trabajo, todo. Todo se complica en torno a las emociones, por culpa de las emociones. Repito, los pensamientos cambian rápido, las emociones no. Todo lo que consigamos externamente se puede perder. Dinero, casa, coche, todo. Y se perderá. En el transcurso de la vida o en el transcurso de nuestra muerte. De una forma u otra se puede perder. Todo lo que hemos ganado y conseguido. Entonces, si tu pensamiento y tus emociones y tu cuerpo, todo se ha reunido desde el exterior, significa que todo eso se puede perder. Y es que en un momento se va a perder. O en el transcurso de la vida, lo que es la material, y al morir todo lo demás. Y cuando vivimos constantemente con algo que se perderá de una forma u otra, vivimos de una forma muy inestable. Por eso es que tenemos esa manera de vida a veces estresante e inestable. Porque vivimos constantemente con algo que se perderá de una forma u otra. Todo, o sea, tu educación, tu trabajo, tus hijos, tus emociones, todo está centrado en nuestra seguridad. El problema es que todo lo que hacemos está centrado en nuestra seguridad. Vivimos obsesionados con el futuro, con qué me pasará, continuamente. Vives en un continuo estrés. Vivimos así. Lo ideal sería poder fluir, que no es fácil, pero se puede fluir como el agua. Ustedes han visto un río cuando va una cascada o cualquier tipo de agua. Si ustedes sueltan un poco de agua en una montaña que va hacia abajo, cuando el agua encuentra un pozo, llena el pozo, se transforma en el pozo y sigue. Si encuentra una piedra, la rodea o le pasa por encima y sigue. Si cada vez que el agua encontrase un problema, un agujero, una piedra, una barrera, lo que fuese, se trancara, no fluiría. La idea es poder ser flexibles, porque la gente inflexible no es feliz. Aprender a fluir como el agua, que no es fácil, pero es posible. Porque si no aprendemos a fluir, la vida cambia continuamente, las emociones cambian continuamente. La gente cambia de forma de pensar, las cosas cambian, a veces nos tenemos que mudar, a veces se muere alguien, a veces tenemos que cambiar de trabajo, perdemos el trabajo o conseguimos otro, cambiamos de país, cambiamos de ciudad, cambiamos de pareja, todo cambia continuamente. Y si nos aferramos como perro que muerde y no suelta algo, primero que ahí corremos el riesgo de enfermarnos hasta de contraer cáncer. Es lo que la gente no entiende, el estrés o un derrame cerebral debido al estrés. Es muy importante aprender a ser flexibles y fluir como el agua. El agua jamás se detiene. Eso es lo ideal. Porque vivir obsesionado con el futuro, de qué me pasará y qué me pasará continuo, no es vida. Quedar anclado en una situación, por ejemplo, quedar anclado en una situación muy común, en situaciones de duelo, ya sea de separaciones, de pérdida de alguien. Las terapias de duelo son muy útiles en este caso, porque los duelos tienen 5 etapas. Y si quedamos anclados en una de ellas, es muy difícil salir. Casi imposible salir por uno mismo. Por eso es importante amueblarse bien aquí para poder ser flexible. Y generalmente estamos perdidos en nuestro instinto de supervivencia. La felicidad es un estado natural de la mente, o sea, no es algo que haya que practicar y entrenar por años y meses. Si fuese así, si la felicidad no fuese un estado natural de la mente, un niño no podría ser feliz, jamás, porque te necesitaría meses o años de entrenamiento. Y los niños no entrenan para ser felices, simplemente son felices. Eso quiere decir que es un estado natural de nuestra mente, pero eso no nos lo enseñan jamás, en ningún sitio. A no ser que dentro de tu familia haya alguien que practique o sepa de todas estas técnicas de psicología cognitiva, PNL, cualquier tipo de terapia o de, digamos, pensamiento que ayude a entender la realidad como es. Porque somos
estamos capacitados, perdón, para ser felices, sin ningún tipo de entrenamiento. ¿Por qué? Hay que entender algo. Toda experiencia humana tiene una base química. Y ahí es donde viene el problema. No entendemos. Es como el enamoramiento de pareja. Es solo un proceso químico donde se dispara dopamina, norepinefrina, oxitoxina. Todo eso nos hace adicto a la persona, pero son procesos químicos. Toda experiencia humana tiene una base química. Voy a explicar un poquito qué es cada cosa. Dopamina. Entre las funciones más conocidas, por ejemplo, de la dopamina está el aumento de la frecuencia y la presión cardíaca, que regula el sueño, la atención, la actividad motora, en el lóbulo frontal. Regula emociones como la memoria, la atención y la solución de problemas. O sea, cuando nosotros estamos solucionando problemas, estamos activando dopamina. Es también es vital en la regulación del humor, de nuestro humor. Se considera la dopamina en muchos, a grandes rasgos, el centro del placer. Se le dice, a veces se le considera como el centro del placer, ya que regula la motivación y el deseo, que hace que repitamos conductas que nos proporcionan beneficios o placer, ya sea desde saltar en paracaídas, el sexo, comer un helado, cualquier cosa que nos produzca placer, la dopamina hace que lo repitamos. Se libera tanto en estímulos agradables como desagradables, eso sí, haciendo que nos aproximemos o a conseguir más de eso, que nos alejemos. Porque la dopamina se dispara, ya sea en estímulos agradables, repito, o desagradables. La oxitocina, por ejemplo, la oxitocina está muy relacionada con los lazos afectivos, con todo tipo de lazos afectivos. Tanto aquellos que no son tan fuertes como los que experimentamos con las parejas de amantes, como los más difusos, como los que unen a las personas con su comunidad de amigos o vecinos. Esos son los más suaves. La palabra oxitocina, que mucha gente no sabe, significa nacimiento rápido en griego. Esto es así porque como hormona la oxitocina tiene un papel muy importante en los partos, que tampoco se conoce mucho esa información, y por extensión en la lactancia, dos procesos fundamentales obviamente en la maternidad. En concreto, la oxitocina hace que ciertas fibras musculares del útero se mantengan contraídas durante el parto, y además es la responsable de que se den las contracciones antes del nacimiento. Además, la oxitocina tiene ciertos efectos mecánicos sobre las mamas, haciendo que éstas eyecten leche materna. Volvemos a lo que estaba diciendo antes. Todo tiene un proceso químico. Es impresionante que todo lo que hacemos, digamos que el 95 más por ciento, tiene un origen químico. También el papel de esta hormona en la sexualidad, por ejemplo, de la oxitocina. ¿Cómo es? Esto tampoco se explica mucho. Durante el acto sexual, los niveles de oxitocina en la sangre acostumbran a ser muy altos, bastante altos. Se ha comprobado, por ejemplo, que la oxitocina interviene en la aparición de contracciones vaginales, que hacen más fácil que el esperma llegue al óvulo. En el caso de los hombres, produce contracciones en la próstata y las vesículas seminales, que eso tampoco se sabe mucho. Además, tanto en hombres como en mujeres, los niveles de oxitocina en la sangre alcanzan su máximo durante el orgasmo. O sea que incluso en el orgasmo hay un proceso químico, hay un proceso que tiene que ver con la oxitocina. Siempre hay algún químico metido en todo lo que hagamos, siempre hay un proceso químico metido en todo. La alegría, por ejemplo, la alegría, yo siempre explico que depende de nosotros mismos y la felicidad de los demás. Y creo que no hay peor esclavitud que alguien tenga el poder de decidir cuándo tú puedes ser feliz, que eso lo he visto mucho en parejas, cuando vienen clientes o pacientes, que los coaches en PNL tenemos clientes, no pacientes, pero básicamente es lo mismo. Mucha gente viene por eso, porque notas que hay una dependencia impresionante. Entonces hay que empezar a explicarle todo esto que estoy hablando yo de la dopamina, la oxitocina, qué es lo que está pasando realmente aquí arriba. Porque cuando alguien tiene poder, en realidad no lo tiene, nosotros se lo damos, ya sea hombre a mujer o mujer a hombre, le damos el poder a alguien de decidir cuándo podemos ser felices. En realidad no lo tiene, nosotros se lo estamos dando. Estamos acostumbrados a que como todos son así, como todo el mundo lo hace, a que es normal, pero no lo es. Hemos sido condicionados a creer que sufrir está bien, que discutir con nuestras parejas está bien, con familiares, con amigos, pero porque todos lo hacen, pero no está bien. No es algo que esté bien, es algo que nos han acostumbrado, nos hemos acostumbrado a eso. Por ejemplo, cuando uno es soltero, el 50 o el 60% de tu vida sucede a tu manera.
Y cuando te casas, el porcentaje cambia bastante. O sea, porque no controlamos lo que sucede, obviamente no controlamos lo que sucede alrededor. Por lo tanto, si nuestra paz, nuestra felicidad, la tranquilidad, etcétera, depende de todo el tiempo de lo exterior, lo llevamos bastante mal. Porque, repito, no controlamos el exterior, lo que pasa alrededor, pero sí podemos aprender a controlar lo que pasa aquí y cómo queremos reaccionar ante lo que está pasando. Sin tanto melodrama, sin tanta complicación que no tiene sentido. Lo que se llama vulgarmente ahogarse en un vaso de agua. Nosotros estamos acostumbrados a meter mucho melodrama en los problemas. Suponte que un problema tiene este tamaño, nosotros lo vemos como algo enorme. Cuando le quitamos el melodrama, se achica a una escala impresionantemente pequeña. Aprendiendo a sacar el melodrama del problema, se achica pero de una forma impresionante. Es como lo que vemos. Cuando nosotros vemos algo y creemos que eso es real lo que estamos viendo, en realidad nosotros vemos con nuestro cerebro. Nosotros pensamos que estamos viendo y que vemos con los ojos, pero ni siquiera sabemos eso. Nosotros vemos con nuestro cerebro. Los ojos recogen la información visual, inician un complejo un proceso muy complejo que es. Explico, en los ojos hay muchas partes diferentes que nos ayudan a crear lo que es la visión. La luz pasa a través de la córnea, que es la superficie transparente en forma de cúpula que cubre la parte delantera del ojo. La córnea desvía o refracta la luz que entra en el ojo. El iris, la parte coloreada del ojo, regula el tamaño de la pupila, la apertura que controla la cantidad de luz de la pupila, la luz que entra al ojo. Detrás de la pupila está el cristalino, una parte transparente del ojo que enfoca aún más la luz o las imágenes en la retina. Y la retina es un tejido delgado, delicado, muy fotosensible, que contiene células fotorreceptoras especiales, o sea, es unas células especiales que transforman la luz en señales eléctricas. Estas señales se siguen procesando y después viajan desde la retina del ojo al cerebro a través del nervio óptico. Un conjunto nervio óptico que es un conjunto de alrededor de 1 millón de fibras nerviosas. Todo esto está pasando para que nosotros podamos ver una imagen. Ahí hay otra cosa que quería aclarar, que tiene todo que ver, parecen cosas muy distantes, pero todo eso se basa en lo mismo, que nosotros vemos, actuamos y creemos sin saber lo que realmente está ocurriendo, ni aquí, ni siquiera en los ojos. La mitad de la gente no sabe que lo que ve, lo ve con el cerebro, no con los ojos. Todo ese proceso que acabo de explicar se da desde aquí, o sea, nosotros estamos viendo, pero no sabemos todo el proceso que hay por dentro, para que la imagen que creemos ver llegue aquí. Redondeando un poquito, para no irme mucho del tema, repito, cuando mucha gente pregunta qué es la felicidad, son pequeños momentos, o sea, no hay una felicidad eterna como tampoco hay una tristeza eterna. Tengan la edad que tenga cualquiera de ustedes, pueden comprobar que todos son etapas en la vida. Cuando han estado enfermos, cuando han estado sanos, cuando han estado en pareja, cuando han estado solos, todo es un proceso. Nada dura para siempre, ni lo malo ni lo bueno. Entonces cuando aprendemos a entender, hay 3 cosas básicas. Nada es para siempre, nadie es de nadie, y no necesitamos de nadie para ser felices. Cuando logramos entender esas 3 cosas, tenemos una libertad aquí impresionante. No dependemos emocionalmente de nada ni de nadie. No significa no querer a nadie, significa no necesitar. Porque eso ya lo hablé también en otro videoclip y pertenece al último libro que he escrito de dependencia versus amor. Que mucha gente cree que la dependencia o el apego es amor. No tiene nada que ver una cosa con otra. Hay otro videoclip, si quieren investigar, en Vida Sin Límites, que hablo sobre los apegos, que se parece mucho al amor, pero no tiene nada que ver. Repito, la felicidad viene de adentro y es fácil demostrarlo. Repito, se pueden poner a pensar en algo que los haya hecho felices, que los haya hecho sentir seguros, tranquilos, bien, que los haya hecho sentir muy bien. Desde, yo que sé, una vez saltaron en paracaídas, el primer nacimiento de su hijo, todo eso, todo lo que ustedes imaginen que los haya hecho felices en algún momento. Si cierran los ojos y lo reviven, vuelve la misma sensación, porque ya quedó aquí grabado. Y la felicidad, todo ese proceso se saca desde adentro. Es fácil, o sea, lo estoy demostrando con este hecho, porque el hecho no está ocurriendo fuera, está ocurriendo aquí dentro. El mismo hecho que nos hizo felices, que era exterior,
Ya no lo es, porque es pasado, pero está aquí. Y de aquí se puede generar. Entonces está demostrado que la felicidad nace de adentro nuestro, no de afuera. Como repito, hay muchos factores que sí, son factores externos, pero se crea desde adentro hacia afuera. Y si hay personas que pasan buscando la felicidad todo el tiempo en lo externo, por eso jamás logran ser felices. Porque no entienden, primero, que no es una meta, es un camino. Pongo un ejemplo materialista y práctico. Yo quiero comprarme un coche nuevo. Bien. La meta, o sea, en el momento que yo estoy ahorrando, que estoy juntando, que estoy haciendo planes para comprar el coche, todo lo que yo hago me tiene que hacer feliz. La idea, solo la idea de tenerlo, de disfrutarlo, me hace feliz. Y están haciendo desde adentro, no desde afuera, no desde afuera porque todavía no lo tengo. En el momento que lo vaya a comprar, esa es la meta. Lo compré, lo tengo, ya está. ¿Después qué? Ahí se terminó. Si vivimos pendientes de la felicidad externa, no dura. Dura menos que la interna. Obviamente, obviamente no se puede estar continuamente en un estado eufórico, un estado con la dopamina al mango, siendo felices, pero tampoco se puede estar todo el tiempo en depresión, a no ser que tengas un problema psicológico grave. Hay personas que no pueden generar la cantidad, digamos, de la hormona de la felicidad y tienen un problema ya que se trata con antidepresivos o ciertos medicamentos. Pero en general, cuando no hay problemas de ningún tipo aquí arriba, podemos perfectamente ser felices. No significa estar todo el día sonriendo ni no ver lo negativo, no. Se trata de ver lo negativo, entenderlo, aceptarlo, primero aceptarlo, porque cuando más luchas contra algo, todo lo que resiste, lo que tú resistes persiste. Es como si yo dijese ahora, no pienses en un elefante rojo. Más del 90% va a pensar en el elefante rojo, ya lo está pensando. La idea es aceptar el elefante rojo y después eliminarlo. Es así como se eliminan los pensamientos negativos, porque si no se junta uno y después otro y después otro. Es una bola de nieve que no se para con nada. La técnica que se usa mucho, y en PNL también, es enfrentar el primer pensamiento negativo que viene. El primero, un ejemplo, tenemos una cuenta para pagar, que es lo más común, lo que más nos amarga a veces, más allá de las relaciones fallidas, son el dinero, o la falta de dinero. Bien, entonces el primer pensamiento que te viene a la mente es no vas a poder, es muy difícil, es horrible. Bien, cuando venga el primero, esto es difícil de hacer al comienzo, que después es un hábito. El primer pensamiento que venga de no vas a poder o es horrible, le dices, como si se hablase con alguien, ¿no? Le dices, bueno, ya sé cuál es la información, sé cuál es el verso, lo he vivido y si lo hice antes, lo podré volver a hacer. Ahora esa información negativa, ahora no me interesa. Tal vez en 5 minutos o luego, pero ahora no. La mente se acostumbra, a un hábito. La mente se acostumbra a crear hábitos. Levantarse temprano, cambiar de alimentación, hacer ejercicio. La mente se acostumbra a los hábitos. ¿Mm? Somos animales de acostumbramiento. Crear hábitos saludables, eliminar pensamiento negativo de aquí, lo que son las ideas irracionales e inamovibles, es importantísimo. Entonces, recuerden, cuando viene el primer pensamiento negativo, enfrentarlo, porque si no es como el elefante rojo, sigue rondando, enfrentar el primer pensamiento negativo y decirle ahora no, porque la información ya la conoces. Ya sabes todo lo que te va a decir, todo lo que pasa del proceso químico de generar cortisol o generar todo lo negativo, que no se va a poder, que va a ser horrible, que es imposible. Bueno, eso ya lo sabemos. Y si nos centramos en eso, no se soluciona el problema. Jamás en la historia del mundo se ha solucionado un problema hablando del problema. Los problemas se solucionan hablando de soluciones. Hablar de un problema es redundar en lo mismo una y otra vez. Es como preocuparse. No sirve de nada. Ocuparse sí. Un ejemplo. Yo voy a la casa de un amigo y sin querer le rompo un vidrio o un cristal de la ventana. Si yo me siento a preocuparme por lo que acaba de pasar, haya sido sin querer o no, no importa. Si yo me siento a preocuparme, el cristal sigue roto. Yo me puedo preocupar 24 horas seguidas y el cristal va a seguir roto. Si yo me ocupo, por ejemplo, agarro un teléfono, llamo a un vidriero, le digo que venga y lo cambie. Si me ocupo, si hablo sobre soluciones, lo arreglo. Si me siento a hablar sobre el problema y sobre lo que yo siento del problema para dar lástima, o para lo que carajo sea, no se soluciona. Hablando sobre el problema, no se soluciona jamás un problema. Se soluciona hablando de soluciones o buscando soluciones. Bien, como dije, no me quiero extender mucho, pero presten atención a todo lo que he dicho, a lo que he explicado de la dopamina,
serotonina, oxitocina, todo eso es real, existe aquí en el cerebro. No son cosas espirituales, imaginarias, son químicos que existen en el cerebro, funcionan en todos los cerebros y hay que aprender a usar, hay que aprender a entender qué es lo que está pasando aquí arriba. Porque si no se aprende, si no se entiende qué es lo que pasa, como en el proceso del enamoramiento de pareja, el proceso químico, por ejemplo, eso causa muchos problemas después. Porque nos metemos en un cuento de hadas, o sea, nos metemos en un cuento pensando que es un cuento de hadas y nos vemos que hay una realidad, que no es lo que estamos creyendo. Y bueno, sin más, lo de siempre, si les gustó, compartan. Pueden buscar en nuestras redes sociales de Instagram. Y bueno, todos los videoclips de Vida Sin Límites están ahí en YouTube. Pueden compartir y cuanto más compartan, más podrán ayudar a otras personas. Sin más, los dejo con esto y nos veremos en el próximo videoclip. Gracias.